Continuamos con este recorrido por las Venus en signo, en este caso con Venus en Sagitario, una Venus expansiva, jupiteriana, que contrasta bastante con la Venus anterior que vimos, que fue Venus en Escorpio, en donde en Escorpio ya buceábamos en los caminos más ocultos, misteriosos del amor, llamémosle, siendo que estamos viendo a Venus, el que comúnmente se llama el planeta del amor. En este caso, algo más que busca los ámbitos luminosos, amplios, etc. Pero Sagitario no deja de ser un signo muy asociado al camino del saber, al camino del conocimiento. Por lo tanto, muchas veces vemos en personas que tienen Venus en esta posición, en Sagitario, valorando muchísimo el saber, la sabiduría. Y por ejemplo vemos muchas parejas en donde los personajes involucrados, o la persona de las dos que tiene Venus en Sagitario, valorando una pareja sabia, académica, alguien que da clases en la universidad, alguien que tiene una especie de pedigrí, un erudito o erudita, ¿no? Gente que conecta con este camino del saber y que tiene la capacidad de transmitir estas nociones a niveles elevados, ¿no? Acá no estamos hablando de la transmisión de información, de la data propia de Géminis, sino de algo un poco más formal o académico, si se quiere, ámbitos universitarios o cosas por el estilo. No quiere decir automáticamente que teniendo Venus en Sagitario vamos a buscar gente con un caudal de saber enorme. Podemos valorar también otros atributos de lo sagitariano, y acá entra lo interesante de diferenciar el concepto del planeta en signo puro, por ejemplo, el puro Venus en Sagitario, de las conjunciones que podría tener Venus u otros aspectos con otros planetas, ¿no? Me viene, y ahora lo vamos a ver, vamos a revisar un poco la lista de personajes que solemos marcar que podrían tener Venus en Sagitario. En este caso me surge la figura de Billie Eilish, que tiene Venus en Sagitario, y a veces uno podría pensar, ¿no? Con Venus en Sagitario, esta tendencia a buscar relaciones, vínculos más divertidos, alegres, descontracturados, etc. Siendo que Billie Eilish parece una persona más intensa, uno podría pensar cuasi Venus en Escorpio, pero tiene Venus en Sagitario oficialmente. Pero me puse a investigar, a indagar en la carta de Billie Eilish y me di cuenta de que tenía Venus en Sagitario conjunción Plutón. Esa incidencia de Plutón sobre el Venus de Billie Eilish le da un toque un poco más intenso, un poco más pasional y más, tal vez, entre comillas, casi escorpiano, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Después hay otras manifestaciones de Venus en Sagitario, en donde vamos a ver. Lo que se ve, por ejemplo, es el privilegio de esto de la persona conocedora, sabia, por un lado. Por otro lado, una visión un poco más despreocupada, más divertida de la parte vincular, que no quiere decir descomprometida, ¿no? Uno podría pensar que Sagitario, siendo un signo mutable, tal vez traería una cierta tendencia a una mayor variedad o aburrirse más fácilmente con el vínculo, y no necesariamente. Hay gente que estuvo en pareja 25 años o todavía sigue en pareja después de muchísimos años, que tiene Venus en Sagitario. Pero esta cosa un poco más dicharachera, y acá sí, si se quiere, entran personajes como Katy Perry, etc., que tienen una tendencia, un acercamiento a lo vincular tal vez menos intenso que el que podríamos encontrar en Billie Eilish, ¿no? Por ejemplo. Lo vamos a ver, pero no solamente, ¿no? Tendencias académicas, tendencias más, si se quiere, alegres, fiesteras y demás, que pueden ser una expresión de lo sagitariano. Otra expresión de lo sagitariano a veces tiene que ver con la valoración de aquello que nos saca
de nuestro núcleo cerrado y nos abre las fronteras de la vida, no solamente hacia el extranjero, hacia los viajes, digo yo mientras hago un terremoto, sino las fronteras de nuestra vida. Salir de lo chico, de lo cerrado y ampliar nuestra visión hacia algo más contemplativo, abarcativo, si se quiere. Pero lo cierto es que hay muchísimos personajes que también vamos a ver que se involucraron con personas de otros países, ¿no? En esto de salir un poco de lo conocido, de lo típico, de lo habitual, e ir más allá de las fronteras, ¿no? Es muy interesante. Hay gente que nació en Francia, está casada con personas de Estados Unidos, gente que nació en Estados Unidos está casado con alguien de Japón, etc. Ahora lo veremos. Por otro lado, recordemos, ¿no? Venus es el planeta del amor, de los vínculos, de lo que valoramos a nivel vincular. Por ende, podríamos llegar a ser de Escorpio, pero con Venus en Sagitario, o de Capricornio, pero con Venus en Sagitario. Y es interesante, y no voy a dejar de marcar esta diferencia conceptual entre el querer hacer cosas, los propósitos, las motivaciones generales de nuestra vida, que están marcadas más por el Sol, que lo que podríamos valorar a nivel vincular, que está más asociado a Venus. Hay que hacer esa distinción, ¿no? Por ejemplo, personas capricornianas, con Sol en Capricornio, Mercurio en Capricornio tal vez, que tienen objetivos profesionales muy concretos, muy específicos, de llegar a la cima, de ir creciendo a nivel profesional, trabajando, encarando la vida de una perspectiva seria, responsable, trabajadora, metódica, etc. Eso en su vida profesional. Ahora bien, a la hora de encarar un vínculo, tal vez algo un poco más divertido, algo un poco más descontracturado, algo más aventurero. Es interesante ver esta dinámica y me vino a la mente ahora, porque estoy repasando últimamente algunas temporadas, algunos episodios de una serie que tal vez la conozcan, se llama Better Call Saul, o como se pronuncia, ¿no? Mejor llamar a Saul, Better Call Saul. Bueno, quienes la hayan visto verán que, por ejemplo, el personaje de Kim, que es la abogada, ¿no? Siendo que Sagitario también podría tener que ver con lo legal. Tanto Capricornio como Sagitario, ¿no? Se dice que Sagitario hace las leyes y Capricornio las hace cumplir. Pero bueno, legisladores, abogados, etc., jueces, podrían tener bastante de simbolismo Sagitario-Capricornio. Ahora bien, Kim Wexler, esta personaje, a mi entender, tiene un poco esa dinámica que acabo de mencionar. Porque es abogada y cuando encara la parte profesional, la encara de manera muy responsable, muy seria, se viste de manera muy sobria. Es Capri y tiene ambiciones, ¿no? Cuando había empezado a estar en esa empresa, en ese buffet de abogados, no importa, había empezado muy de abajo, junto con Saul. Bueno, y ella le decía a los compañeros de trabajo, yo voy a llegar, yo voy a ser abogada, voy a ser miembro de esta firma, voy a estar ahí. Esa ambición me parece capricorniana, pero el vínculo que la unía con Saul, o Jimmy, el nombre original del personaje, cuando se juntaban había algo medio sagitariano, ¿no? Más de hacer bromas, de pasarla bien, qué sé yo. Ahí es como que se sacaba ese traje capricorniano que desplegaba en la vida profesional y en el vínculo en sí era otra cosa, ¿no? Interesante eso, está bueno el ejemplo para entender la dinámica. Supongamos que este personaje de Kim Wexler tuviera Sol en Capricornio, pero Venus en Sagitario. Podría tranquilamente ser. Y por ende,
cuando estaban con Jimmy viendo películas, qué sé yo, pasándola bien, era Venus en Sagitario. Cuando Venus, que es el planeta de los vínculos, despliega su energía, nosotros en una relación de pareja y demás vamos a ser en ese ámbito más del estilo del signo de nuestro Venus. Así que está bueno considerarlo. Bien, dijimos, ¿no? Podríamos valorar, si tenemos Venus en Sagitario, estos atributos sagitarianos. El saber, el conocimiento, la vida expansiva también, ampliar los horizontes, viajar, pasarla bien, divertirse, entretenerse. Y también en un nivel un poco más profundo, si se quiere, Sagitario está muy ligado a nuestras ideologías, a nuestra fe, nuestras creencias. La palabra ideologías en realidad lo que representaría mejor es nuestras creencias, ¿no? En algún caso, Sagitario podría estar asociado a nuestra conexión con lo religioso también. Podríamos hipotetizar que teniendo Venus en Sagitario, si la persona que tenemos al lado no comparte nuestras creencias o nuestra visión global de la vida, el vínculo sería un tanto menos posible, ¿no? Tengo en mi contexto una persona, que es mi pareja, que tiene Venus en Sagitario. Y ella y compartimos la visión general, ¿no? Visión política, visión lo que sea. Y ella me dice, si fueras diferente, si no compartieras esta visión conmigo, esto sería bastante impracticable, ¿no? Es cierto, es así. Si ella tiene una concepción global de lo que debería ser la vida y yo tuviera una concepción diametralmente opuesta, teniendo Venus en Sagitario, mi pareja, sería bastante impracticable, ¿no? Entonces está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Si la persona que nos gusta, si el objeto del deseo, llamémosle como queramos, tiene Venus en Sagitario, y la verdad que nosotros tenemos una ideología, una manera de ver la vida que no coincide en absoluto con la de esa persona, empecemos a buscar por otros lados, porque por ahí no va a ir la cosa, ¿no? Está bueno tenerlo en cuenta. Lo podemos poner a prueba. Podríamos tal vez, lo que se dice, ¿no? Caretear algo que no somos solamente para... Pero fíjense que no va a durar mucho. Ese caretaje no se va a poder extender mucho tiempo porque en algún momento va a surgir la verdad de lo que realmente pensamos, lo que realmente creemos, nuestras verdaderas ideologías, y en algún momento el vínculo va a cortarse. O sea, hay que aceptar lo que siempre digo, respetar la Venus del prójimo. Así que bueno, voy a agarrar acá los casos de los famosos con distintas Venus. Es interesante ver los distintos contrastes también, lo que les decía, ¿no? Billie Eilish, por un lado, que es más, entre comillas, oscura, tiene Venus en Sagitario, pero tiene Venus conjunción Plutón, lo que le da una característica cuasi escorpiana, aunque en realidad Sagitario está, pero es un Sagitario más oscuro, más profundo, más intenso, etc. La primera que aparece en la lista es Katy Perry, que sería tal vez lo contrario a lo que mencionamos de Billie Eilish, ¿no? Es más, naturalmente parece un poco más dicharachera, no sé cómo decirlo. Más, porque no quiero poner esta connotación negativa, como más liviana, más superficial. La verdad que no. Una tendencia más luminosa en su carácter, si se quiere. Lo que no está por encima a nivel valoración de esta cuestión más oscura, intensa, oculta de Plutón o Escorpio, ¿no? Que sería el caso de Billie Eilish. Venus en Sagitario, pero conjunción Plutón. No me parece que ninguna de las dos sea mejor o peor que la otra. Son simplemente distintas tendencias, distintas aproximaciones a lo vincular o a lo que podemos valorar. Recordemos que Venus también tiene que ver con lo que valoramos.
Parece claro que Billie Eilish valora más algo intenso plutoniano y Katy Perry algo más, tal vez típicamente sagitariano, ¿no? Muchos políticos también, habíamos visto Venus en Escorpio, muchos políticos, porque Escorpio puede tener que ver con llegar al poder. Y había políticos. Con Venus en Cáncer también, porque Cáncer puede estar asociado a la patria, a los orígenes, y los políticos trabajan para la patria, supuestamente, ¿no? Idealmente. Y con Sagitario también, siendo que los signos llamados universales, Sagitario, Capricornio, también podrían conectar con el mundo público o el mundo de la política. Tal vez estos políticos, no voy a mencionar, no sé, la verdad que no quiero mencionar políticos por las dudas, pero muchos de estos que aparecen tal vez tienen una visión más globalizadora, siendo que Sagitario está asociado a lo global, al mundo, más globalizadora que nacionalista, si se quiere. Cáncer tal vez tendría una perspectiva más nacionalista. De hecho, uno de los personajes que tampoco mencioné, que tiene Venus en Cáncer, en estos momentos, no lo menciono pero lo digo, es un personaje que gobierna un país muy grande y que tiene esta tendencia nacionalista más bien de cerrar las fronteras y no tanto de abrirlas. Ya sabrán, se podrán imaginar a quién me refiero. Pero es políticos que estoy viendo acá que tienen Venus en Sagitario, una visión más global, ¿no? Más de la aldea global, podríamos decir. Bien, acá aparece Billie Eilish, ¿no? Que la cara que tiene Billie Eilish en esta foto es Venus-Plutón. Venus-Plutón, total. Me está perforando con la mirada en una imagen por internet, pero yo la estoy viendo y me agarra una cosa como de respeto, ¿no? Bien, más políticos por todos lados. David Bowie, interesante Bowie con Venus en Sagitario, siendo que Bowie es capricorniano, pero a nivel vincular, esto de la visión expansiva, él estuvo casado con una supermodelo llamada Iman, y el porte que tenía Iman era muy sagitariano. Se suele decir que Sagitario tiene que ver con esto de un buen porte, con un caballo, ¿no? Pero no en el sentido peyorativo o asimilando a rasgos equinos, no. Esto del buen porte, ¿no? Propio de los sagitarianos, bueno, se ve que valoraba esto Bowie de alguna manera. Y también una mujer de otro país. Esto de Venus en Sagitario también. Hay muchos personajes que tienen esto de estar en pareja con gente de otros países. Aparece gente que no conozco demasiado bien, gente un tanto cuestionable, pero acá sí aparece alguien que... Vanessa Paradis, actriz francesa, nació en Francia, acá lo estoy viendo, que estuvo casada con Johnny Depp, ¿no? Y estuvo en pareja mucho tiempo con personajes de Estados Unidos, de otros países. Esto del amor que trasciende las fronteras. Interesante, ¿no? Que insisto, no quiere decir automáticamente, tenemos Venus en Sagitario, empecemos a buscar malayos, vietnamitas, coreanos, franceses, noruegos. No, no es así tan automáticamente. Pero puede estar esto de buscar algo más allá. Eso más allá de lo conocido, de nuestro núcleo cerrado, se podría dar con personajes de otros países o se podría dar con personajes que tienen académicos o que tienen un caudal de conocimientos grande que precisamente nos lleven a viajar, entre comillas, por el camino del saber. Pero ahí no sería necesario que tengan otra nacionalidad. Pero bueno, es interesante. Profesores o profesoras universitarias, Venus en Sagitario. Ahí mi pareja también está casada conmigo y yo soy profesor de astrología en el Centro Astrológico de Buenos Aires.
de alguna manera encarno esa visión sagitariana, comparto su misma ideología y también doy clases, ¿no? Por ejemplo. Bien, otra gente que no conozco. Acá un personaje que me encanta, soy fan de Jimi Hendrix, un gran guitarrista, que también, valorando lo sagitariano en general, Hendrix. Por ejemplo, él empezó su carrera y empezó a tener éxito realmente en Inglaterra, siendo que nació en Estados Unidos. Nació en Seattle o en el estado de Washington, en Estados Unidos. Viajó un viaje tremendo hacia Londres y comenzó. También Venus tiene que ver con la parte artística, ¿no? Nuestra conexión con el arte puede estar centrada en lo venusino. Y con Venus en Sagitario seguramente Hendrix valoró esto de ir hacia otros países, contemplar la realidad desde otra perspectiva. Eso potenció su arte realmente. Venus en Sagitario. No se casó Hendrix, pero bueno, tuvo también lo mutable de Sagitario, esto también podría ser otra expresión. Tuvo muchos amoríos, podríamos decir, muchas aventuras amorosas. Nunca, de hecho, había hecho una canción contra el matrimonio en algún caso. Pero bueno, vemos que tampoco no es una regla escrita rígida. Yo estoy casado con mi pareja, Venus en Sagitario, hace 9 años, y acá estamos. No necesariamente. Puede expresarse de muchas maneras, ¿no? Estamos tratando de hacer un recorrido por las diferentes maneras de expresión de Venus en Sagitario. Y vamos a cerrar con otra de mis heroínas musicales, pero antes aparece este personaje que me fascina, un actor, se llama Jude Law. Jude Law, ¿no? Law quiere decir ley en inglés, en el idioma inglés. Y Jude Law es capricorniano, dijimos. Los dos signos más asociados con lo legal son Capricornio y Sagitario. Es de Capricornio Jude Law y tiene Venus en Sagitario. Y tiene la luna en Libra, que la Libra también tiene que ver con la justicia. Me fascina que se llame Jude Law y tenga Sol en Capricornio, Venus en Sagitario, luna en Libra, todos simbolismos asociados al sistema de justicia. Después él decidió no ser abogado, sino actor, pero es interesante. Pero bueno, lo menciono, y también Jude Law tenía esta cosa de la visión extranjerizante de lo vincular, etc. Estuvo en pareja con personas de otros países también, pero cerramos con también, como Jimi Hendrix, una de mis heroínas musicales, como es Tina Turner, que tiene una historia desafortunada respecto de lo vincular con su primera pareja, con su primer esposo, muy violento. Bueno, quienes hayan visto la película, el biopic de la historia de Tina Turner, habrán visto como Ike Turner, que era el primer esposo. Ahí entran en juego otros factores, no solamente Venus. Pero bueno, no vamos a analizar la carta en su conjunto de Tina Turner. Lo que sí es interesante es que Tina, con Venus en Sagitario, valoraba esto que tal vez intuyó o sintió que podía venir de su primera pareja y terminó siendo que no. Puede pasar, ¿no? Nos puede pasar a todos esto, de ilusionarnos con algo y después la realidad no termina siendo como nosotros pensamos. Ya habiendo cortado su relación con Ike Turner, que fue terrible, ¿no? Era muy violento, muy agresivo él. Le pegaba, etc., ¿no? Y cortó. Y Tina se dijo, nunca más, ya está. No voy a volver a experimentar nada igual. Prefiero estar sola, prefiero estar tranquila. Y en todo caso, encarar la parte vincular desde esta perspectiva un poco más, qué sé yo, de explorar a las personas, de ver, de ir viendo, de pasarla bien, pero no me voy a comprometer a nada. A menos que
llegue a mi vida alguien que represente lo mejor de lo sagitariano, aunque ella fuera consciente ella de su carta o no. Pero seguramente lo pensó, tal vez no en términos astrológicos, pero lo pensó. ¿Y qué podría ser lo mejor de lo sagitariano? ¿Qué podría representar una conexión con este simbolismo del Venus en Sagitario lo más noble posible? Bueno, por ejemplo, una persona con conocimientos, con sabiduría, con buena onda también, y que no la limite, sobre todo. Ike Turner, el primer esposo, la limitaba. La segunda pareja era extranjero, también. Tina es de Estados Unidos y la pareja era un productor, creo, una persona que estaba en el negocio de la música, que era parte de la compañía que editaba los discos de Tina Turner, pero era austríaco, creo, o alemán, y eso la atrajo a Tina. Se ve que hubo algo ahí que la intrigó, y ella le gustaba a él le gustaba a ella, y bueno, era extranjero, se fue a vivir Tina Turner al departamento de este señor en Alemania o donde sea. Empezó una vida expansiva, más. Y acá sí, esta persona no la limitaba, aparentemente era una buena persona, etc. Y sobre todo también se le abrió un mundo muchísimo más amplio. Empezó a concebir la vincularidad, Venus, dándose cuenta, Tina, que se podían compartir cosas sin que eso implicara necesariamente tener que atravesar gritos, peleas, controles, manipulaciones, celos. No, se dio cuenta que lo mejor de lo sagitariano, la cosa puede fluir, ¿no? Eso sería tal vez algo valorable si tuviéramos Venus en Sagitario. No contentarnos con nada menos que vivir a nuestras anchas con nuestra pareja. Que nuestra pareja no nos limite, que no nos cele, que no esté todo el tiempo encima buscando controlar nuestra vida. Siendo que Sagitario también requiere una fuerte dosis de libertad. Inclusive en un vínculo fiel, digamos, pero libertad de movimientos, etc. Eso tiene que estar. Y eso es lo que consiguió Tina con su pareja. Pareja que quedó bastante en el anonimato. La verdad que nadie sabe cómo se llama él. Todo el mundo la conoce a Tina Turner. Pero bueno, estaban muy felices juntos y se casaron también, creo que en Suiza, algo así. Él le propuso matrimonio a Tina cuando estaban en un crucero, en un yate, viajando por las islas de Grecia, todo muy sagitariano, y realmente funcionó bien. Así que bueno, vamos redondeando este video en donde exploramos algunas expresiones de lo sagitariano. Nos queda tal vez los últimos minutitos ver los riesgos que podrían darse de una posible expresión inarmónica del simbolismo, que Sagitario también la tiene como todos los signos. Por más que se diga que Sagitario es un signo luminoso, alegre, esperanzador, etc., tiene una expresión inarmónica. Primero y principal, lo inarmónico se lo podríamos endilgar a los excesos. No necesariamente excesos en el sentido de consumo de sustancias o algo así, no, el exceso, la exageración, ¿no? Que podría ser un rasgo de un signo regido por Júpiter como es Sagitario. También esto de idealizar, ¿no? Esto de buscar siempre lo fácil, ¿no? A veces me impacta que Sagitario, en la permanente búsqueda de lo fácil, de lo fluido, de lo que no requiera un gran esfuerzo, a veces comete imprudencias, ¿no? Y a veces puede llegar a despilfarrar o a apostar demasiado a algo sin tener los pies sobre la tierra o la sobriedad que le podría dar un Saturno o un Capricornio de matizar un poco esta idealización. Con esto quiero decir que a veces podría ser que teniendo Venus en Sagitario nos entusiasmemos demasiado
con alguien que mínimamente nos da una visión esperanzadora y terminemos tal vez metidos en un camino que no era el que pensábamos, ¿no? La confusión puede venir de Neptuno y de Piscis, pero la idealización o esperanzarnos exageradamente podría venir de Sagitario. Y cuidado con eso, podría decir, ¿no? Cuidado con eso. También esto, ¿no? De al ver que algo podría crecer y ilusionarnos también con algo, y tal vez terminamos conociendo a alguien y casándonos a las 2 semanas de conocerlo y después resulta que no, nos equivocamos, ¿no? Es un riesgo que pueden tener los sagitarianos. Pero bueno, es un signo que tiene muchísimo para explorar, que tiene muchísimo para aportar y los consejos es esto: si la persona que nos gusta tiene Venus en Sagitario, respetemos esa libertad de movimientos. Tratemos idealmente de compartir la misma visión de vida y si no compartimos esa visión, por lo menos entender la visión de la otra persona y no querer anulársela, porque ahí sí la relación va a ser impracticable. Y si nosotros tenemos Venus en Sagitario, tal vez no nos ilusionemos antes de tiempo con ciertas personas. Detengámonos un poco a pensar bien y a salirnos de esta visión global que nos puede a veces hacer escapar pequeños detalles en la personalidad de la otra, de nuestra pareja, que tal vez son como estas famosas red flags, que no las vemos porque Sagitario está viendo como hacia adelante, ¿no? Muy hacia adelante. Tiene la flecha, ahí está la flechita sagitariana en la imagen del fondo, la flecha apuntando a grandes cosas. Pero como siempre decimos, si Géminis o Mercurio es la parte o el árbol, mientras que Sagitario es el todo o el bosque, ojo porque hay árboles que tal vez estaría bueno contemplar, porque a veces en los pequeños gestos o en los pequeños detalles hay estas red flags, estas señales de alarma, que tal vez con un poquito más de observación las podríamos detectar. Entonces, bueno, simplemente otro consejo: si tenemos Venus en Sagitario, tratemos a veces de estar un poco más atentos a ver esas señales posibles. Pero espero que no. Ojalá, idealmente, como en la segunda pareja de Tina Turner, idealmente podemos encontrar a alguien con quien compartir creencias, la misma visión de vida, viajar, pensar en grande, soñar en grande junto a otra persona. Está bueno. Esa visión sagitariana está fantástica, así que terminamos con esa visión esperanzada de los sagitarianos y nos vemos el video siguiente con Venus en Capricornio. Adiós.